buenas tardes, sean bienvenidos a este nuevo espacio. El día de hoy vamos a estar iniciando una serie de conferencias llamado Desafíos y Oportunidades, la educación teológica en la era digital, y con ello tenemos algunos invitados y el día de hoy nos acompaña el profesor Raúl Méndez con el tema de los nuevos retos para la educación teológica. Y bueno, con esto me gustaría poder darle palabra al profesor Raúl. Profesor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Daniel? Pues muchísimas gracias por la invitación y pues poder hablar de este importante tema. Muchas gracias por apoyarnos. Igualmente ahorita el profesor Raúl está acompañando a un grupo de estudiantes, dos generaciones, con la materia de investigación, ¿no? Métodos de investigación y redacción académica. Y bueno, es todo un placer poder compartir este espacio con ustedes, contigo y con cada uno de los que están aquí presentes, ¿no? Recuerden que pueden ir colocando sus preguntas o comentarios, porque al final vamos a estar haciendo un espacio de responder a aquellas preguntas y comentarios que nos estén colocando. Y bueno, profesor, sin más, me gustaría poderte dar a ti la palabra. Pues muchísimas gracias y pues vamos a hablar de esta necesaria actualización que debe de tener la educación teológica ya de cara a esta tercera década del siglo XXI. La reflexión no es nueva y las incursiones también distan de serlo. En realidad, todo el horizonte digital y lo que están ofreciendo las nuevas formas de educación ya permean la educación teológica, bíblico-exegética, pues desde hace bastante tiempo. Solo que es hasta este momento cuando estamos recapacitando, poniendo la atención en que esto está representando no solamente un cambio de formato, como pudiera pensarse, ahora usamos la tecnología, sino que de hecho está implicando cambios más profundos. Yo marcaría cuatro cambios importantes, cuatro desafíos que a su vez son oportunidades que está teniendo la educación teológica de cara hacia las nuevas tecnologías digitales en la educación. Cuatro rupturas, de hecho, que pueden verse en este horizonte. Cuatro cambios de paradigmas que son axiológicos, lingüísticos, tecnológicos y pedagógicos. Voy a ir mencionando cada uno de ellos y qué es lo que pudiéramos ir encontrando. Voy a comenzar por los cambios de paradigmas axiológicos. ¿Por qué? Porque más allá del ropaje de forma, es decir, ahora la educación se puede hacer vía remota, se pueden utilizar diversos recursos de internet, por supuesto está presente la inteligencia artificial, pero antes de hablar específicamente de esos cambios de índole tecnológica, tenemos que caer en cuenta que no se trata solamente de ahora tener nuevos dispositivos o de ahora tener nuevos recursos didácticos. Todo esto que comenzó hace, pues ya pudiéramos decir décadas, con las TICs, con las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación, trajo consigo no solamente a nivel de cascarón o a nivel de forma transformaciones, sino a nivel de las relaciones docentes con los alumnos, a nivel de los aprendizajes que pueden dar. Los valores están cambiando con estas nuevas tecnologías y el primero de ellos que tiene que ver frontalmente con el tema teológico es una horizontalidad o democratización de la autoridad. Sobre todo en la educación teológica, como mucha de ella bebe de instituciones religiosas, de seminarios protestantes, católicos, etcétera, pues las figuras de autoridad pesan muchísimo.
el sacerdote o el pastor, incluso a nivel académico, un rector, un decano, tienen muchísimo peso ante el alumnado. Y esto, pues, desde luego que se ve en cualquier tipo de institución, no tiene que ser teológica, pero si es una institución teológica, una institución vinculada a una organización religiosa, esta autoridad, sin duda, empieza a cobrar exponencialmente una mayor significación. Cuando advienen las tecnologías de la educación y que ahora a partir de esta pandemia empezamos a ver todo este boom que hubo al respecto, pues para poder seguir estudiando, sí tenemos que caer en cuenta que la autoridad se ha relativizado. No hay otra forma de poder decirlo. Quizá la expresión pueda detonar con actos de incendio en muchos lugares, pero no es en realidad algo malo. Cuando hablo de esta relativización de la autoridad teológica, incluso de la autoridad docente, no es para un rasgamiento de vestiduras, sino al contrario, es para poder entender que las tecnologías de la educación actualmente y la forma en la que la gente el día de hoy está aprendiendo teología es más emancipada o autónoma que lo que solía ser hace unos años. Es un desafío, el desafío de la relativización de la autoridad, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad. ¿Qué quiere significar esto? Esto significa que ya no estás atado al seminario de tu denominación o al seminario de tu orden o a la institución de tu iglesia. Actualmente tenemos una oferta muy amplia de estudios teológicos con la posibilidad de que cada quien, pues según sus intereses, pueda ir escogiendo, más allá del aforo común que suele tener. Los metodistas al seminario metodista, los presbiterianos al seminario presbiteriano, eh, y cada quien, digamos, con su cada cual. El día de hoy, pues hay una importante oferta teológica educativa que, claro, aquí hay que señalar, aunque esto pues da para otra conversación, que desafortunadamente en Latinoamérica no tenemos estándares de educación teológica como tal. Más bien tenemos algunas instituciones importantes que vinculadas a sus instituciones educativas estatales pueden tener sus propios estándares educativos. Caso Universidad Javeriana, caso Universidad Bíblica Latinoamericana, otras instituciones que por su modelo educativo tienen parámetros y sobre todo pues ciertos estamentos de estandarización y de rigor académico, pero no específicamente teológico. Teológicamente hablando no hay todavía como estándares de calidad de educación teológica. Por lo tanto, eso a veces sí representa todo un riesgo para aquel que escoge tal o cual seminario que vio en Facebook, que vio en Twitter, tal o cual curso, tal o cual diplomado, y entonces pues vas a estudiar algo de lo cual pues ni siquiera estás seguro que va a tener un sustento adecuado. Ese es un tema que hay que tratar y en algún momento eso sin duda habrá que abordarse frontalmente. Pero aquí lo que yo quiero resaltar más bien es la posibilidad que tiene el día de hoy el estudiante de teología para obtener contenidos de muchos lados. La voz de autoridad de su diócesis, de su presbiterio, de su asamblea, de su iglesia, ya no es necesariamente la definitiva. Ya hay maneras de poder contrastar lo que se enseña en tu propia tradición con lo que puedes aprender vía digital, vía virtual, en otros lados. Y eso es bueno, porque lleva al pensamiento crítico, lleva al método comparativo. Poder darse cuenta que hay más mundo del que a veces a uno se le presenta. Ese es el principal desafío axiológico de valores que nos enfrentamos hoy con la educación digital. Va de la mano. Por una parte, relativización de la autoridad, pero por otro lado, la pluralización de las ofertas educativas en teología. Y un tercer aspecto de esto, de este horizonte o de este cambio de paradigma axiológico o de valores es la pluralidad.
Hay una pluralidad importante de contenidos teológicos que va de la mano con esta relativización de la autoridad y con esta pluralización de la oferta o diversificación de la oferta educativa. Y llegamos a la pluralidad de contenidos. Vean cómo es una cadenita sintagmática. Relativización, diversificación y pluralidad. Esto significa que ahora alguien que estudia teología ya no es necesariamente su teología confesional, ya está estudiando otras perspectivas, está estudiando otras posturas. ¿Y eso qué significa? Eso significa pues que el horizonte se expande, que los referentes se multiplican y que por lo tanto se está sumando a lo que algunos observadores desde hace ya varios años han denominado el declive denominacional en el cristianismo. A veces cuando uno habla de denominaciones, uno piensa mucho en los protestantes, ¿no? En los evangélicos, ¿no? Que hay presbiterianos, luteranos, anglicanos y demás. Lo cierto es que del lado católico, a nivel educativo, sí es muy marcado ese denominacionalismo también. Una es la educación jesuita, otra la educación diocesana, otra la educación dominica. Entonces también del lado católico tenemos ese denominacionalismo y lo que ha venido, sin embargo, ocurriendo en años recientes es un debacle de esas fronteras, de esos parcos, compartimentos confesionales. Hoy encontramos, y lo puedo decir por rastreo propio, muchos presbiterianos que no te van a creer la doctrina de la predestinación. Podemos encontrar a muchos metodistas que no van a estar de acuerdo en muchos aspectos con Wesley. Entonces, esto significa que va a complejizarse muchísimo el escenario teológico. No quiero decir a futuro, sino que de hecho es algo que ya está ocurriendo. Hoy estamos viviendo lo que Edgar Morin, este pensador sociólogo, llamaba el pensamiento complejo. Estamos viviendo una época de la teología compleja, una época en la cual la teología ya no sigue los rieles dogmáticos que debiera seguir, sino que ya está haciendo hibridaciones o mezclas diversas y eso pues está llevando también a nuevas perspectivas bíblicas, pero también teológicas y también a nuevas exégesis bíblicas que en Latinoamérica poco a poco están comenzando a ganar impacto. Bien, ahora, hay que hablar, habiendo dicho esto, que no es un asunto solamente de formato, sino que realmente son desafíos a nivel de contenido sobre los desafíos tecnológicos. ¿Qué nos implica a nosotros, pues, estos nuevos modelos? Pues quisiera hablar de los tres grandes al respecto de la educación, que es edutainment, gamificación y big data. Empezando con esto del edutainment. Edutainment es una palabra compuesta, viene de Estados Unidos, education y entertainment. Educación, entretenimiento, se juntan, dan edutainment. Eh, a diferencia de lo que puede parecer en un inicio, el edutainment no es algo banal, no es únicamente ponerse a hacer cosas divertidas en la clase, no. El edutainment lo que hace es reconocer la necesidad cognitiva que tiene el educando de poder establecer un territorio de confianza, de seguridad y de juego en su proceso educativo. El juego para nada es algo estrictamente infantil. El juego, como nos enseñó, por ejemplo, Ludwig Wittgenstein, es algo que en realidad debe de tomarse muy en serio, porque cuando hay juego, hay reglas. Claro, también implica un grado de diversión, pero ¿qué es necesario para que se establezca un escenario de juego o de diversión con sus reglas? Primeramente, seguridad. Cuando yo me siento en un ambiente, en un hábitat educativo, donde puedo estar seguro, entonces puede sobrevenir
esta parte del edutainment, esta parte del juego, esta parte en la cual yo no me voy a sentir juzgado por el docente. Ahora en pandemia, que se grabaron muchísimas clases, nos tocó ver cosas muy lamentables, nos tocó ver casos de profesores ejerciendo discriminación en vivo y directo hacia sus alumnos, clasismo por todas partes. Hay ejemplos para echar hacia arriba de todo lo que estuvimos viviendo en pandemia, que eso era lo que se vivía antes en el aula. El profesor que comienza a sacar sus chistes y decir, voy a contar un chiste y espero que las compañeras no se ofendan, y cuenta un chiste sexista, misógino y violento. El día de hoy eso está cambiando y es interesante porque sí, edutainment es educación y entretenimiento, pero no se trata de contar chistes en la clase. El edutainment significa de crear las condiciones cognitivas necesarias para permitirle al alumno en un entorno de seguridad poder disfrutar de forma creativa una clase. Esto no requiere tener grande tecnología ni demasiados recursos. El edutainment, en el fondo, lo que es establecer una relación de horizontalidad con el alumnado y crear una retroalimentación dialógica de la clase. No solamente el monólogo del profesor, sino lo que va comprendiendo o no la clase. Generar esta educación en segunda persona, como suele conocerse. Claro, se pueden utilizar recursos tecnológicos también, pero esto es muy importante. El día de hoy, la educación teológica tiene que garantizar seguridad de sus alumnos. Aunque sea una persona que no pertenezca a tu iglesia, que no pertenezca a tu confesión, merece sin duda el mismo trato, el mismo respeto y la posibilidad de ser escuchado. Esta idea de que, y esto pasa muchísimo en las clases teológicas, que se tiene que guardar una sana doctrina en el aula. Entonces, lo que implicaba eso era inhibir completamente el pensamiento crítico en teología, porque yo no me voy a poner a discutir con la Biblia, yo no me voy a poner a discutir con Jesús, yo no me voy a poner aquí a discutir los dogmas o las bulas papales. Pues sí se puede. El edutainment representa esa posibilidad donde el alumno se siente seguro para cuestionar, seguro para preguntar, seguro para no estar de acuerdo con el profesor sin que eso se le tome como un cargo de herejía. Que claro, la herejía en el siglo XIX de hecho sí era un asunto penal. Un profesor o un alumno acusado de herejía, como por ejemplo le pasó a William Robertson Smith, probablemente quien vivió el último gran caso de herejía eficaz en el siglo XIX, lo separaron de su cátedra. El día de hoy eso ya no puede ocurrir. Ya no se le puede coartar la libertad de pensamiento y de expresión a los alumnos en los planos teológicos. ¿Qué significa eso? Que el alumno pues puede decir sus propias herejías, puede seguir una perspectiva heterodoxa sin la necesidad de que haya una sanción o que eso represente incluso una afectación en su calificación, porque se tiene que poner el acento en el conocimiento. El edutainment nos desafía, por lo tanto, a crear entornos de seguridad, no solamente teológica. Seguridad es saber que seré respetado como alumno, alumna o alumne. Podemos o no estar gramaticalmente de acuerdo con el lenguaje inclusivo. Y es una discusión que se está llevando, es una discusión que se está teniendo. Pero si en una clase un alumno pide que se le trate bajo cierto pronombre, pues entonces alumnos y compañeros tienen la responsabilidad de respetar esa condición, porque no es una condición de la gramática, no es una condición de cuánto amo el español, es una condición de trato humano y de permitirle a una persona que está tomando en una clase sentirse segura en el espacio de aprendizaje. Es decir, ser tratado como desea ser tratado. El siguiente aspecto sí tiene que ver un poquito ya más con dinámicas o con técnicas, que es la gamificación. La gamificación, que es esa posibilidad de ir aprendiendo de la misma manera, aprendiendo contenidos, en este caso teológicos, digamos, de la misma manera en la cual se aprenden a jugar videojuegos. Teología y videojuegos, parece que no es una asociación real,
pero tiene mucho que ver en realidad. Todo lo que nos han enseñado durante más de 30 años de forma masiva, los videojuegos nos representan una poderosa pedagogía. Por ejemplo, eh, hoy hay cierta tendencia pseudopedagógica de estar en contra de memorizar, como si memorizar fuera algo malo. Entonces te dicen, no memorices, lo que tienes que hacer es comprenderlo, no memorices, lo que tienes que aprender es darle significado. Yo no sé qué significado quisieran que un niño de 5 años le diera el 8 por 5. O sea, el niño cuando escucha 8 por 5 tiene que memorizar que es 40, entender la lógica si quieren y todo lo que está detrás de ahí. ¿Quién lo va a saber? Ni siquiera un matemático sabe todo lo que hay detrás de un 8 por 5. Basta con que el alumno entienda que 8 por 5 es 40. Eso va a ser significativo en la medida en que lo reconozca y se lo apropie. Pero de verdad no es una tortura memorizar, porque hay ciertas corrientes, insisto, pseudopedagógicas que consideran casi un acto inhumano o un acto de tortura estar memorizando y estar repitiendo las cosas. No, lo que es inhumano es la violencia. Lo que es inhumano es, si no te aprendiste la tabla del 7, te doy un chanclazo. Eso es inhumano. La memorización no. Ustedes vean a una persona que está jugando videojuego. Puede ser un niño de 7 años. ¿Cuántas veces un niño va a tener que pasar por el mismo nivel para poder superar ese nivel? ¿Cuántas veces se tiene que pelear contra el jefe del nivel para poder derrotarlo? No es una, dos, tres, cinco. De verdad, pueden llegar a ser cientos de veces que uno está ahí, pasa y pasa el nivel hasta que se lo sabe de memoria. En este momento, a los 3 segundos, va a aparecer un enemigo. Ahora yo si me voy a la izquierda, me voy a encontrar con una lanza. Ahora yo si doy este paso, se va a caer el piso. Todo eso lo memorizan los jugadores, como suelen denominarse los gamers. ¿Por qué? Porque están repite y repite y repite una y otra vez los mismos escenarios, los mismos contenidos, los mismos niveles. Traslademos a eso, por ejemplo, a aprendernos el alfa, beta, gamma, delta o el aleph, gimel, de la memorización en teología es sumamente importante. Es un aspecto que no debe de perderse de vista. Incluso eso se hacía hasta antes en las iglesias. Niños de 4 o 5 años memorizando versículos bíblicos. Pero de pronto llegó esto de que no tiene caso que lo memoricen porque no entienden lo que significa. Si solamente nos aprendiéramos versículos bíblicos que entendiéramos en toda su dimensión y en toda su profundidad hermenéutica, no podríamos aprendernos ni un solo versículo bíblico, porque todo, cualquier versículo bíblico, tiene una profundidad infinita hermenéuticamente hablando. Entonces, ¿por qué pedirle al niño? No, es que si tú no entiendes a la perfección el versículo que estás diciendo, pues únicamente estás repitiendo como perico. ¿Y cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido una importante carencia de cultura bíblica en los mismos entornos teológicos. Tenemos graduados de licenciaturas, maestrías en teología que nunca han leído la Biblia completa. Tenemos pastores que no saben un bendito salmo de memoria. Porque dicen, no, es que yo no memoricé, yo lo aprendí, yo recibí la guianza. Entonces, no, la memorización es muy importante para idiomas bíblicos, para cuestiones de Biblia y claro, también pues para cuestiones de la propia teología, nombres, fechas. Claro, la historia no es solamente nombres y fechas, pero sí se tienen que saber nombres y fechas, pues para dar los marcos adecuados, ¿sí? Para no creer que Emmanuel Kant se iba en las tardes a platicar con Platón, por ejemplo. Entonces, la gamificación lo que nos está enseñando, viendo el comportamiento de los gamers, viendo el comportamiento de los jugadores de videojuegos, es que la memorización, la repetición, la iteración de los contenidos es valioso. Y es un legado que la teología no tiene que perder. Antes había predicadores que podían repetir de memoria la Biblia. Quizá no completa, pero una epístola
sí se puede aprender de memoria. Y eso fue muy necesario, sobre todo en la época de formación del texto bíblico, porque había que conocer en qué momento aparecía la yod para no soltar ni siquiera una yod al momento de transcribir el texto bíblico. Había que conocerlo de memoria para encontrar las diversas manipulaciones o corrupciones que pudiera tener un manuscrito bíblico. Y eso poco a poco se está perdiendo. Y a nivel general, no solamente teológico, el día de hoy la memorización tiene mala fama, sin embargo es algo con lo que creció la teología. Sí, la teología creció con personas que de memoria se sabían versículos y capítulos bíblicos. Me sorprendió, y lo debo de confesar, hace unos meses que fui a la boda de un pariente en una iglesia católica, y el sacerdote, un sacerdote grande, ya apuntaba a unos 65 o 70 años, dio la lectura del Evangelio que correspondía a la liturgia, y dijo la lectura del Evangelio de memoria, no más de 10 versículos quizá, pero yo dije, bueno, en una iglesia evangélica eso no pasa. En una iglesia evangélica se sube el predicador a leer el Evangelio del día, lo va a tener que leer y lo va a leer mal, además. Y este sacerdote católico de vieja guardia se sabía el Evangelio de memoria y le dio la entonación y le dio todo el performance necesario para presentarlo. Eso es algo que no se tiene que perder. Ahora, un desarrollo importante y que yo invito y quiero invitar a quien esté estudiando teología a poder hacer en un momento dado la conexión es Big Data. Big Data, que suena también como algo lejano, como algo que no tiene nada que ver con la teología, pero tiene muchísimo que ver. Es más, desde la década de los 80, las sociedades bíblicas comenzaron a digitalizar los textos bíblicos y se pueden hacer cosas muy buenas con Big Data. ¿Qué es el Big Data? El Big Data es un modelo de trabajo, es un modelo de trabajo digital que trabaja con volumen y trabaja con velocidad. ¿Qué significa esto? Cuando tú googleas algo, por ejemplo, pones Biblia en Google, eh, tengo un pequeño fallo en la cámara, ahorita permítanme un momentito antes Sí, de... no, no te preocupes. Ya, creo que ya. Listo. Bien, me estaba bugueando. Bueno, pones Google, en Google pones Biblia, ¿y qué es lo que pasa? Te aparecen 1 millón de resultados de toda esa búsqueda. ¿Cómo es? Profesor, otra vez se bugueó. Listo. A ver, voy a hacer rápido el movimiento. Claro que sí. Bueno, me gustaría mucho resaltar ahorita, antes de pasar esto del Big Data, porque, bueno, eso para mí es un tema que me encanta. Repasar ahorita solamente el tema de la memorización. Y a mí se me hace algo muy interesante, porque justamente el ser humano, para poder aprender, necesita primero ceñirse de ciertas abstracciones, que es este proceso de buscar simbolizar lo que está viendo y apropiarlo, si bien apropiarlo en un sentido material o físico, sino apropiarlo en un sentido conceptual y mantenerlo ahí, ¿no? Como en una biblioteca, ¿no? Entonces, la memorización dentro del aprendizaje, cualquier aprendizaje, es importante justamente para hacer uso de esta memorización dentro del desarrollo ya de la comprensión o de nuevas ideas, etcétera, ¿no? No se puede partir de nada, ¿no? Entonces, esa es una de las máximas, ¿no? No podemos partir de nada. Todo lo que aprendemos lo aprendemos también gracias a que comprendemos ciertos conceptos o ideas y eso entonces lo vamos transformando poco a poco en conocimiento. Pero no, de hecho la comprensión no puede ser posible sin la memorización. No puedes comprender lo que no tienes en mente, lo que no está ahí, ¿no? Pero bueno. Totalmente. La memorización es algo que se necesita para poder aprender. No es mala en sí misma, quizás son malos los mecanismos violentos para que memorices algo.
pero pues es el consejo de Deuteronomio. Estas palabras que te mando hoy las repetirás cuando estés sentado y acostado y en el camino, y las dirás a tus hijos. Pues es que eso era memoria. La Biblia se forma con tradición oral de personas que de memoria tenían que contar las historias bíblicas. Otro tanto estaba pasando lo mismo en Grecia con los poemas homéricos, pues que había estos rapsodas que cantaban los poemas de Homero y eran como pequeñas computadoras, porque le podían decir, oye, pero vete al canto 24, ¿no? Y ya se iba al canto 24 de la Ilíada, porque los conocían. Entonces, eso poco a poco se ha perdido. Hemos perdido esas facultades de memorización debido a los diversos recursos que tenemos mnemotécnicos para suplir la Exactamente. memorización. Ya no necesitamos aprendernos el número telefónico, ya se lo de nadie, porque pues ya Que hay el una teléfono dependencia al lo celular, sabe, ¿no? las rutas para llegar de un punto a otro. Eso es funcional, pero sí está afectándonos un poco cognitivamente. Y creo que la teología ofrece una muy buena opción pues para hacer ese ejercicio mental. Claro. Bueno, en lo que vuelves, me gustaría mucho hacer ahora la conexión a lo que comenzabas a platicar acerca de justamente el Big Data, ¿no? La Big Data y la inteligencia artificial no vienen de la nada, sino toman datos que guardan en memorias súper potentes, claro. No son datos que están guardados y entonces esos datos ahora sí se utilizan, ¿no? Y bueno, me gustaría Claro, continuar hacia y, adelante. y que se utiliza, actualmente ya se utiliza para ciencias bíblicas. Hay una metodología de Big Data que se llama minería de texto o text mining, que es lo que hace, lo que hace es cuantificar los elementos de un discurso. No, mi micrófono, mi cámara anda mal, Ok, pero ¿me sigue adelante. escuchando? Sí, te escucho. Ok, voy a seguir en lo que logro componer esto, lo digo con audio. Adelante. La investigación bíblica con minería de texto se puede determinar rápidamente y en cuestión de segundos lo que antes uno hacía con las viejas concordancias. Es que quiero buscar cuántas veces y en dónde aparece la palabra shalom en la Biblia. Bueno, ahora en cuestión de minutos, de segundos, no solamente sabes cuántas veces aparece la palabra shalom en la Biblia, sino puedes entender en qué variaciones, cuándo como sustantivo, cuándo como adjetivo, y de esta manera hacer una recopilación muy rápida de información respecto de no solamente palabras, sino hasta de partículas en la Biblia. Se puede trabajar y se trabaja con minería de texto no solamente en español, sino con los idiomas originales. ¿Por qué? Porque los manuscritos se pueden digitalizar. Entonces te puedes ir al Códex Vaticano y entonces tú puedes ir rastreando, pues, por ejemplo, la partícula Jo. ¿Quieres saber cada cuándo y en dónde aparece la partícula Jo en el Código Vaticano? Eso ya se puede obtener de una manera muy rápida y si está acompañado por una metodología, por un proyecto de investigación, a eso tú le puedes obtener un valor, que es la tercera B del Big Data. Las primeras dos son propiamente del sistema, velocidad y volumen, pero esta tercera, que es valor, es lo que le tiene que dar el estudiante o en este caso el investigador. En alguna clase nos emocionábamos con lo que pudiera llegar a ser el futuro de inteligencia artificial y Big Data en la Biblia. Imagínense una Biblia pues digital, pero que tú te pudieras ir a un versículo bíblico y ahí en el versículo bíblico, además de encontrarlo en los idiomas originales, que esto ya hay diversas versiones interlineales en la Biblia que se pueden encontrar, pero así imagínate que le das clic a Deuteronomio 6:6 y entonces te aparece cómo se lee en hebreo, cómo se lee en Septuaginta, pero además te va a decir a qué tradición de crítica textual pertenece.
inicialmente si es deuteronomista, si es yavista, te puede decir así en un clic, o que te pudiera decir, porque que yo sepa todavía no está esta tecnología, pero yo creo que estamos ya a los umbrales de que ocurra. Vas a agarrar cualquier versículo bíblico y te va a decir en qué manuscritos aparece. Y ahí sí o sí es Big Data, porque tenemos un inventario de casi 6,000 manuscritos bíblicos existentes. Imagínate con un solo clic poder encontrar un versículo o un pasaje y que te dé una indexación de decir, ah, es que este pasaje aparece en Vaticano, pero no aparece en Sinaítico. Ah, aparece en Leningrado, pero con esta variante. O aparece también en Pentateuco Samaritano, pero con esta variante. Y de esa manera tener todo ese rastreo textual y filológico de cualquier pasaje bíblico. Eso es algo que por favor yo les quiero decir a quienes están escuchando esto, ayúdenos a que ocurra. Esto puede ocurrir. Estamos, yo creo, en los umbrales. Hay esfuerzos para que esto ocurra, pero todavía no ha ocurrido del todo. Para que esto ocurra se necesita, por una parte, biblistas, evidentemente, pero también gente que maneje los cables, programadores, gente que maneje no solamente idiomas bíblicos, sino también idiomas de programación, que también es no sé qué sea más difícil de aprender, si el hebreo o el Java, pero se tiene que conocer de los dos. Entonces, entre hebreo y Java, estoy seguro que utilizando estas herramientas de Big Data nos espera un gran horizonte de investigación bíblica en el futuro. Bueno, con esto llegaría al final de mi intervención y quisiera pues saber si hay preguntas o comentarios. Claro que sí. Sí, tenemos algunas preguntas. Vamos a dar una pequeña pausa de 2 minutos para bueno, para que tomes agua y chequemos algunas cosas técnicas. Y de igual manera, hacer la lista de las preguntas que ya tenemos aquí. Tenemos varias preguntas. Entonces, si todavía hay más preguntas, por favor, sería muy padre que nos las estuvieran apuntando y enseguida vamos con las preguntas. Entonces, vamos a un pequeño descanso de 2 minutos. Y ya estamos de regreso en vivo. Tenemos algunas preguntas, profesor, aquí en Facebook. Una de ellos nos pregunta Juan Villegas, ¿cuál sería un estándar de materias o el pensum para una licenciatura en teología? Pues es tan amplio como puede ser el enfoque específico de la teología, pero, por ejemplo, ante este horizonte me parece que una licenciatura en teología debiera de tener, además de hebreo y de griego, inglés. Sí. Porque generalmente es algo que uno tiene que estudiar por su cuenta. Pero si estás estudiando teología, también tienen que darte inglés porque además hay mucha literatura. Y no solamente inglés, de pronto sí hay que saber alemán, francés, en fin, el mundo de la teología es demasiado amplio, ¿no? Entonces hay que aprender idiomas bíblicos, pero también idiomas contemporáneos. Y un CELEX, un centro de lenguaje en las instituciones teológicas, creo yo, es algo que es muy necesario. Hay que enseñar informática también dentro de los mismos currículos educativos de la teología. Eh, Tuvimos que enseñar y aprender muchas cosas sobre la marcha, aprender a subir documentos en la nube. Porque antes, pues lo mucho era de repente trabajar con el Word, ¿no? Pero no, también ahora hay que, pues ya no digamos el PowerPoint, también hay que saber utilizar Excel. Sí, Excel se puede utilizar también para el estudio de la teología, desde ir colocando citas y poder hacer ahí una pequeña base de datos de citas, hasta bajar pues información específicamente de exégesis, también se puede trabajar vía Excel. No se hace pues porque se desconoce, ¿no? Se desconoce un poco cómo va y cuáles son las potencialidades ahorita mencioné Excel, pero en general de la informática, eso es importante. Creo hoy que la licenciatura en teología tendrá que ofrecer idiomas, tendría que ofrecer también cuestiones de informática, de datos, eso es algo que se tiene que manejar ya dentro de la teología,
Y por supuesto, pues los ejes de siempre, ¿no? La filosofía, la historia, la dogmática o sistemática, la exégesis y sí también pastoral y liturgia, ¿no? Eso es súper necesario y todo se vincula. De hecho, ya hay una iglesia en Alemania que tiene un pastor que es una inteligencia artificial y sus liturgias las hace mediante inteligencia artificial. Ya está ocurriendo y no es porque tenga que ocurrir en todos lados, aunque yo creo que de pronto un robot sí puede predicar mejor que algunos, que algunos pastores para como la tecnología, el Big Data es para cualquiera que tenga acceso a la educación. Ok, ok. ¿Puedes repetir eso último? Lo que pasa es que te perdimos como 5 segundos nada más. Ah, sí, perder el miedo, ya sea por nivel socioeconómico o por edad, perder esa barrera de que la tecnología o de que la tecnología no es para mí. Eso me parece muy importante, es algo que tenemos que cambiar, tenemos que romper esa inercia cultural. Nos comenta Daniel Alonso, retomando un poco lo que hablábamos sobre, lo que hablaba sobre el juego. Dice, Huizinga nos enseñó que los niños juegan con una perfecta seriedad y una importancia que eso tiene en la formación de la cultura. Y es que sí, ¿no? O sea, los niños realmente creen o imaginan dentro de su, ¿no? de su dinámica de juego, imaginan los acontecimientos y los incorporan a su realidad con los elementos que tienen a la mano, ¿no? Y de ello forman historias, etcétera, ¿no? La Biblia tiene juego y muchos de los elementos de la Biblia están escritos como odas infantiles, solo que a veces por como está escrita la Biblia no nos damos cuenta. Pero, por ejemplo, a ver, muy rápido, hay una canción que se llama El Castillo de Chuchurumbel, es un jueguito, ese es el Castillo de Chuchurumbel, esa es la puerta del Castillo de Chuchurumbel, esa es la cerradura de la puerta del Castillo de Chuchurumbel, esta es la llave que abre la cerradura que está en la puerta del castillo de Chuchurumbel. Esta es la correa que ata la llave que abre la cerradura que está en la puerta del castillo de Chuchurumbel y favorece la memoria. Hay partes de la Biblia que están escritas así. Levítico 1, del versículo 9 en adelante, tiene la misma estructura de oda infantil que la canción del castillo de Chuchurumbel. Mm. Este es el sacerdote Aarón. Estos son los hijos del sacerdote Aarón. Este es el altar de los hijos del sacerdote Aarón. Estas son las piezas que están encima del altar de los hijos del sacerdote Aarón. Esta es la leña que está encima de las piezas, de encima del altar, que de los hijos del sacerdote Aarón. Y así nos seguimos hasta toda la descripción de la ritualidad sacrificial levítica que está escrita precisamente de forma divertida, de forma lúdica, para que todo el pueblo supiera exactamente cómo se ofrece a Jehová un sacrificio. Eh, aquí, bueno, comenta Héctor algo interesante, que la IA como una relatora de los sucesos. La IA como relatora de los sucesos. Pues sí, ¿no? O sea, al final de cuentas, eso es algo que entra mucho en la discusión en ciencia de datos, ¿no? Comentábamos hace rato fuera de la transmisión que estoy coordinando una maestría en ciencia de datos y que es muy interesante ver cómo al final de cuentas los datos son recopilados, son almacenados y después son utilizados, ¿no? Esa es la dinámica. El juego en la ciencia de datos, en la IA y todas estas tecnologías está en el uso y manipulación de los datos, ¿no? Entonces, y es una parte interesante porque buscar ahora colocar la ciencia de datos dentro de la teología como como una representación o más bien como una visualización ahora de una forma diferente de los datos, lo que comentabas, ¿no? Se me hace interesante. Mira, Por ejemplo, sería adelante. interesante saber cuál es la palabra que más se repite en el libro de Génesis, por ejemplo, ¿no? Ahí se puede hacer un análisis al respecto y algo significativo se pudiera detonar. Uno puede ir encontrando, pues también
si lo hacemos así como a muy, muy, muy largo plazo, ¿cuáles son los principales temas teológicos que ha habido a lo largo de la historia? ¿Cuáles son los versículos bíblicos que más se conversan en redes sociales? Esas cuestiones se pudieran encontrar y ahí se le pudiera dotar de un valor si se analizan adecuadamente. Claro, y pudiéramos incluso de ahí interpretar ciertas realidades que se están Sí. construyendo alrededor de ello. Interesantísimo. Verla nos comenta lo siguiente: estimado Raúl, hablaste al inicio de la conferencia de los 4 desafíos y oportunidades. Dice, uno de ellos es axiológico. ¿Pudieras conversarnos sobre los otros 3? Hablé de los tres, es el axiológico, es el tecnológico, el pedagógico y finalmente, pues este cambio que estamos hablando que es estrictamente teológico. Entonces, ahí están esos cuatro. El inicio fue precisamente el parteaguas axiológico, pero después, hablando de la ruptura que implica a nivel tecnológico las nuevas tecnologías, pero a nivel de lenguaje, ¿no? Con todo esto que les digo que tenemos que aprender, no pensar que son cosas ajenas a nosotros y cómo todo eso pues está cambiando este cuarto eje del que estamos hablando, que es nuestra teología. Sí, claro. Ahora viene una pregunta interesante de Tito, que nos dice: el modelo educativo de la cuarta T hace un fuerte énfasis en las entidades locales. Bueno, eso es lo que propone. Y te pregunta, ¿qué te parece que la educación teológica decida volverse más local? Es La interesante. educación teológica siempre ha sido local y no es mérito de la 4T giro a la localidad. Esto lleva ya, podemos decir, medio siglo en el continente latinoamericano. Quizá antes no nos había interesado, no lo conocíamos, pero la recuperación del conocimiento local, la recuperación del conocimiento tradicional es algo por lo cual se viene luchando en muchísimos lugares, no solamente en México, prácticamente en cada país de Latinoamérica. Por cierto, una consigna del conocimiento local es nunca estatalizarse, nunca vivir al amparo de un Estado, al contrario, es precisamente conocimiento local porque no forma parte de un plan nacional de educación, porque entonces se revive lo que fue el indigenismo del cardenismo. Y, no, ahora, la educación teológica siempre ha sido en esa o desde esa localidad, pues porque cada persona cada comunidad va adquiriendo de la Biblia lo que es significativo para esa localidad y van transformando. Ahora, suena muy bonito, pero es que en la práctica a muchas personas no les gusta, pero hay rela- relatos mayas del diluvio, donde el diluvio no ocurrió en la zona de Mesopotamia, el diluvio ocurrió en la península de Yucatán y hacen una mezcla entre el relato del diluvio bíblico y el Popol Vuh, lo cual me parece a mí verdaderamente maravilloso, pero un purista bíblico pues dirá que eso es una corrupción de la historia bíblica. No, el conocimiento local siempre nos va a llevar a una flexibilización, si quieren llamarle así, del contenido teológico y del contenido bíblico para aplicarse a la situacionalidad específica de la localidad y transportar lo que pasó en Jerusalén a nuestro propio contexto y a nuestro propio horizonte. Por lo tanto, en teología, una educación local es una educación que tiene que descontextualizar virtuosamente los contenidos teológicos de Europa, los contenidos bíblicos del lejano oriente, para traducirlos e incorporarlos e inculturarlos en nuestras propias realidades. Conocimiento local me parece muy importante y la base para ese conocimiento local es descontextualizar, no para desvirtuar. Por eso, insisto, descontextualizar virtuosamente, haciendo un vínculo sustantivo y de valor entre los contenidos literalmente del otro lado del mundo y nuestras realidades y situaciones actuales. Sí, claro. Eso es muy, muy, muy interesante. Y bueno, ahorita ya no tenemos preguntas, pero me gustaría hacerte una pregunta muy importante.
Es una pregunta que te he de confesar, que desde que estudio teología y después posteriormente pedagogía, es una pregunta que me he hecho y ahora platicando con los chicos del instituto hace una semana, me di cuenta que es una pregunta importante para todo que esté interesado en teología y es, ¿por qué estudiar teología? ¿Por qué estudiar teología hoy? No necesariamente hablando de buscar ser quizás pastor, ¿no? Porque, no sé, hay algunos que quizás no quieran ser parte de una denominación o una iglesia o dedicarse al pastorado de 100%, ¿no? Pero, ¿qué alternativas ves tú de los estudios teológicos? Bien, las ciencias químicas nos muestran el mundo químico tal como es. Las ciencias físicas pues, nos quieren presentar al mundo tangible como es. De eso se tratan las ciencias. Las ciencias tratan de presentarnos el mundo que es, para poder conocerlo y para poder intervenir en él. La teología no nos presenta al mundo como es, sino al mundo como puede ser. Por eso es importante la teología. La teología es importante y se suma a la labor de otras ciencias porque nos presenta las diversas posibilidades humanas, si quieren ustedes también divinas, que tenemos entre manos. Nos dice algo muy claro el pensamiento teológico. No os conforméis a este mundo. Eso significa que tenemos que crear nuevos mundos, tenemos que crear nuevas realidades. Por eso es importante la teología, es una disciplina, es una ciencia de protesta, contestataria, no se conforma al mundo. Para conformarse al mundo, para conocer al mundo, si queremos conocer de las plantas, está la botánica, si queremos conocer de los animales, está la zoología, si queremos conocer de piedras, está la edafología. Hay ciencias para conformarnos, para conocer el mundo, qué bueno que existen y tienen que seguirse desarrollando. La teología no se conforma a este mundo, porque la teología habla de lo posible. Así lo dice el Evangelio. Al que cree, todo le es posible. Entonces, creo que esa sería mi invitación de estudiar teología. Ayudémonos a crear nuevas posibilidades, a crear nuevos mundos. No nos conformemos con lo que está pasando, sino que sí hay la posibilidad de establecer un reino de Dios. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, y la verdad es que ha sido un gusto poder estar contigo hoy, platicar de esos temas que son necesarios, ¿no? Para poder seguir avanzando en el desarrollo de nuevas propuestas de enseñanza y de igual manera no olvidar la importancia de la teología en nuestros contextos, ¿no? En nuestros contextos sociales, personales, familiares, ¿no? Que son muy importantes. Y bueno, me gustaría poder despedirnos el día de hoy. Todavía tenemos 2 sesiones más que vienen muy buenas. Viene el profesor Raúl Padreñán la próxima semana, el próximo lunes, 8:30. Y dentro de 15 días, igual el lunes 24, estaré yo presentando. El profesor Padreñán nos va a hablar un poco acerca de una crítica a los modelos de educación teológica. Va a ser una plática interesante, ¿no? Y bueno, un servidor va a estar compartiendo el tema de transdisciplinariedad como un modelo pedagógico de enseñanza de la teología, ¿no? Y pues vamos a estar transmitiendo. Entonces, muchas gracias a todos, todas y todes. Que tengan un feliz inicio de semana. Y los que son estudiantes, recuerden que nos vemos mañana. Hasta luego.